escuchar un rato al señor Suárez que subió. ¿Cómo está, señor Suárez? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué dices? A Todo ver si bien. puedo dialogar porque estoy en el trabajo, solo que pedí el Ok, link ok. para dialogar un poco, a ver si es posible, ¿vale? Ok. Yo Te creo voy a que hacer... aquí Sí, te escucho. el Andrés Sí. desconoce, creo que el concepto de sola fe, porque cuando nosotros decimos sola fe, no queremos decir que la vida cristiana la vamos a vivir sobre la base única de la sola fe sin que ésta produzca obras, ¿no? Entonces, la fe salvífica trae como consigo misma, pues, las obras, ¿no? Vamos a estar obrando y guardando los mandamientos de nuestro Dios. Entonces ya no sería sola fe, porque sola fe por la misma palabra no incluye obras. Mira, el concepto de sola escritura, por ejemplo, Ujú. la sola escritura quizá tú puedas entender que es solamente la Biblia. Sin embargo, como bien se sabe, los reformadores no creían que únicamente podríamos nosotros tomar los conceptos de la Biblia, sino toda la tradición que estuviera de acuerdo con la escritura. No se hace una interpretación al vacío y se deja a un lado la historia de la iglesia, algo que sí hace la iglesia mormona. O sea, se aleja de todo esa historia que ha transcurrido la iglesia, pues. Y Lo aún que así pasa, sigue siendo, pero aún así sigue siendo sola escritura. Vamos arriba. Bueno, vamos a subir a el hermano Suárez, que es un calvinista, y me parece que podríamos tener un diálogo que vaya con el tema, aunque no voy a estar mucho tiempo más, porque ya llevo casi 2 horas. Bueno, queridos hermanos, ¿qué me dicen acerca de lo que yo les había planteado sobre la afirmación de Paul Washer, de este otro hermano Josías, donde dice que el sacerdote termina condenando al que está moribundo, porque al no llevarlo a un arrepentimiento genuino, sino que aliviana su conciencia, básicamente lo está condenando al infierno? Ustedes como calvinistas que creen que los electos van a ir al cielo necesariamente por orden de Dios, ¿cómo ven este tema, esa afirmación? ¿Qué me pueden responder? ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, te escucho. Ustedes también creen en la predestinación, ¿verdad? Sí, pero por presciencia. La presencia de Dios, no el previo conocimiento de Dios. Exacto. Que al final de cuentas es libre albedrío del hombre, Sí, acompañado de la gracia sí, para aceptar, ¿no? El mensaje de Dios. sí, exacto. Ok. Eh, en esa, en esa percepción que tienen ustedes de la predestinación, el número de los creyentes puede extenderse No, o no puede ya, extenderse, no puede extenderse ni tampoco menguar, pero es la persona la que es responsable de su futuro. Entonces, una vez más, la persona eligió la salvación y porque eligió la salvación en su libre albedrío, en su libre voluntad, entonces es contada como un salvo. ¿Ves? ok, ok, Ahora, en el caso de Josías, como él es calvinista, la libre elección no cuenta. ¿Entendés? O sea, no cuenta la libre voluntad del hombre. No es el hombre que dice, bueno, yo realmente no quiero ser salvo o realmente quiero ser salvo. Simplemente no, para él no va a contar esa realidad porque no está predestinado, no puede entender, ni quiere convertirse, ni quiere arrepentirse. Entonces, ¿cómo puede ser el sacerdote el culpable de que esa persona se vaya al infierno si en realidad esa persona está destinada al infierno y simplemente la persona no quiere arrepentirse? ok, No sé si entiendo. entendés la cuestión. Entiendo la cuestión, pero no sé si lo podría yo llevar al plano, que las acusaciones que se hacen al calvinista, ¿no? Que como si ya fueron preordenados para la elección, ¿no? Que ya fueron preordenados para ser justificados mediante la fe, cómo es que nosotros de alguna manera seguimos compartiendo y predicando. En este caso, tú Esto preguntabas, no tiene, ¿qué asegura? esto no va por ahí, brother. Pero No, tú no, preguntabas, escúchame. Claro, pero esto no va por ahí. Yo quiero que entiendas la cuestión,
Porque Sí, yo no nada estoy más cuestionando. déjame terminar. No, espera, bro, porque no quiero que te vayas del tema. Mira, yo lo que voy es esto. Yo no te estoy cuestionando las doctrinas calvinistas. Yo te estoy haciendo cuestionar la afirmación de una persona que dice ser calvinista. Entonces, yo lo que quiero es que tú me digas si crees que él cometió un error al hacer tal afirmación, si concuerda con tu doctrina calvinista la afirmación que yo escuché en ese momento. Nada más. Ok. ¿Puedo decir algo rápido, Sí, nada claro. más así? Sí, te escucho. Ok. Mira, porque tú dijiste que parte de la problemática era en decir que qué diferencia había si iba un pastor o si iba un sacerdote y esta persona no había sido preordenada para salvación, ¿no? Lo mismo pasa en la cosmovisión que se No, tiene de no, la brother, no predestinación de dije eso ustedes. yo. No, brother, Ahorita pero no fue, abordo lo no que fue lo dijiste. que yo dije. Pero escúchame, no fue lo que yo dije, porque si yo te dejo seguir hilando en base a algo que yo no dije, vas a estar respondiendo mal. Lo que yo dije es esto, yo lo que dije es esto. Si el hombre hubiese sido un predestinado al cielo, entonces Dios le tendría que haber mandado a alguien que le predique el arrepentimiento genuino, porque Dios lo quiere salvar, porque es un electo. Pero si Dios no le... A ver, si el hombre no se arrepintió, el hombre no se arrepintió porque la culpa la tiene el sacerdote, porque en vez de predicarle el arrepentimiento, le alivió la conciencia. Entonces, ahí está la pregunta. Dios no tendría que haberle mandado a un pastor que le predique el arrepentimiento verdadero en vez de un sacerdote si estaba predestinado. Ahora, si no estaba predestinado, por más que le mande a un pastor y le predique el verdadero arrepentimiento, ¿el hombre podría arrepentirse verdaderamente sin estar predestinado? Esa es la cuestión. Es que lo mismo pasa en el caso de la concepción de ustedes de la predestinación, ¿sí? O sea, al final de cuentas, si ya en el previo conocimiento de Dios, Dios sabe que ese hombre no lo va a elegir, por más que envíe a un sacerdote o un pastor, es el mismo caso. Por eso digo que las No, objeciones no que es se el hacen, mismo caso, brother. porque de alguna manera, si ya no pueden incrementar el número de los escogidos, ya sea porque Dios los preordenó para salvación o ellos decidieron, y el previo conocimiento de Dios lo sabe, es lo mismo, vamos a decirlo No, así, no es lo mismo, porque brother. en ambos No es lo casos, mismo, brother. porque, porque en ambos no es casos, igual, no es igual, los dos casos no son iguales. Porque en un caso es el hombre que decide salvarse. Supongamos, nosotros no creemos en esa predestinación que, bueno, la persona va a aceptar sí o sí porque está predestinada. Entonces, nosotros creemos en la predestinación en donde la persona en su libre albedrío elige aceptar o elige rechazar. ¿Ves? Entonces, supongamos que viene un sacerdote. Voy con mi caso, voy a poner un caso católico, según la perspectiva de la predestinación por omnisciencia. ¿Ok? Viene un católico o viene un pastor y le predica el moribundo. Si el moribundo dice que no, la culpa no va a ser ni del pastor ni va a ser del sacerdote. ¿Por qué? Porque el hombre decidió que no. Pero si el hombre decide y dice sí, bueno, va a ser salvo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Supongamos que no le predican correctamente el evangelio, no le predican correctamente el evangelio. El hombre no se arrepiente de verdad. No es porque Dios no lo haya predestinado, la negación de él. Es simplemente que no le predicaron verdaderamente y entonces sí hay un culpable. Entonces, en la versión católica sí puede haber un culpable. El predicador puede ser culpable de no haber predicado correctamente. Porque para nuestra forma de ver la predestinación, la persona tiene que aceptar libremente y tiene que escuchar para aceptar. Pero en la versión de ustedes, no es tanto la responsabilidad del predicador, sino más bien si fue ordenado o no fue ordenado para la vida. Ok, te entiendo. Mira, creo que hay un concepto, tú fuiste presbiteriano, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, Te claro. voy a hacer una pregunta. Sí. ¿El hombre, según la confesión de fe de Westminster, tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío? Antes de ser regenerado, tiene libre albedrío, pero esclavo al pecado.
Ok, pero tiene libre albedrío. Sí, Hay una responsabilidad. No se puede esta responsabilidad dejársela a Dios, porque el hombre libremente, bajo su naturaleza caída, él está decidiendo el negar y el rechazar a Dios. O sea, al final de cuentas, allí la culpabilidad de que el hombre acepte o no acepte recae en el hombre y no en Dios, porque sí tiene libre albedrío. pero bueno, mira, no sé, no respondes a mi pregunta en sí concreta, pero no importa. Vamos a cambiar Ok, espera. Sí, Sobre el pastor, sobre lo que dijo Josías. sí, Al final de cuentas nosotros que sostenemos la postura reformada, no sabemos realmente quiénes son los escogidos, ¿no? Y probablemente tú digas, pues con eso se la van a quitar siempre, pero es una realidad. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. sí, Eso eso lo está entiendo. en el decreto eterno de Dios. Ahora, lo que sí nosotros podemos saber es que de alguna manera comprendemos bajo el parámetro que nosotros tenemos que un sacerdote no compartirá la fidelidad del mensaje del Evangelio. Entonces, no podemos nosotros de alguna manera decir que el sacerdote le va a compartir bien el mensaje, ¿no? Y también recae en responsabilidad del sacerdote el si le comparte o no le comparte, ¿sí? Ok, O sea, te entiendo. a Pero grandes rasgos, esa es tu pregunta. Nosotros no sabemos si es escogido o no. Lo que nosotros debemos de hacer, porque por medio de, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces tenemos la obligación de compartir fielmente el Evangelio, ¿sí? sí, no, estamos de acuerdo. Digo, la Iglesia Católica cree exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, te voy a plantear esta cuestión, mira. Mira, voy a leerte un pasaje que tiene que ver, y después terminamos ya con eso, porque ya tengo bastante. Romanos 4. Dame un segundo, dame un segundo. Romanos 4. Sí, te voy a leer ahí, mira. Romanos 4, creo que es versículo 5, déjame ver. Mira, escucha esto, Más, dice así, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Estoy leyendo el versículo 4 para darle un poco más de contexto, ¿está? Voy a leer a partir del verso 3 para dar más contexto. Porque dice las Escrituras, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Vos crees que esto prueba de alguna manera la versión protestante de la justificación solo por fe? De ese punto, sí. Ok, ¿y vos crees que este pasaje no se está refiriendo, por ejemplo, como entiende el católico, a la justificación inicial? Te soy sincero, en ese punto, pues, la verdad no te sabría yo decir. Claro, Pero vos desde conocés la la perspectiva postura católica, ¿no? protestante, sí lo creo, pues. O Claro, sea que, y claro, vos sabés que nosotros como católicos creemos en una justificación inicial que no es por obras, ok. ¿ok? O sea, el hombre no merece la justicia de Dios, no merece que Cristo haya muerto en la cruz, el hombre no tiene nada que lo haga merecedor de la gracia ni de la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios le da a personas que no merecen el regalo, ¿verdad? De la justificación, de la santificación, de la salvación. ¿Cómo es que Dios le da a personas que no merecen? Justamente porque no es por obras, dice la Iglesia Católica. Ok. Para ti, ¿la fe es una obra? Sí, claro. Entonces ya no es por gracia. No, porque la gracia, a ver, te voy a explicar una vez más, te voy a explicar esto para que lo entiendas. Cuando nosotros decimos que la salvación se da, o sea, cuando Pablo dice, porque acá yo ya veo que apuntás hacia lo que dice Pablo, cuando Pablo dice que no es por obras, sino por gracia, nosotros decimos amén. ¿Por qué? Porque el hombre no merece
escucha una vez más, el hombre no merece que Cristo muera en la cruz. El hombre no merece que Dios le regale la salvación. Entonces, ¿hay alguna obra previa que el hombre haya hecho para merecer el regalo, la dádiva de la salvación de Cristo en la cruz? No. Entonces no es por obras, es por Ok, ok. gracia. Pero Cristo vino para salvarnos, ¿no? Sí, Y sí, exacto. reconciliarnos con Dios, ¿ok? Sí. No hay una obra previa que el hombre merezca la gracia de Dios. No, no hay nada previo. Ok, pero sí hay una obra post la justificación inicial que el hombre merezca la gracia de Dios, es lo que estás tratando de decir, porque si no Exacto. ya deja de ser gracia, porque la gracia es un regalo inmerecido de Dios, es un Bueno, don eso, inmerecido de no, a Dios. ver, Entonces, esa mira, es tu por ejemplo, espera, definición. espera, A ver, espera, 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 vamos a espera, aclarar espera, las espera, espera, definiciones. solo, mira, Dale. por ejemplo, tú dices que la fe es una obra Sí, y es el hombre impulsado por la gracia, pero al final de cuentas es el hombre el que deposita la fe, si hay una obra inicial. Dice claro, Efesios capítulo 2, dice que la fe, aún la fe es un regalo de Dios, claro. porque la regeneración para nosotros, para los protestantes, Sí, la regeneración precede a la fe. yo lo Tú sé, me brother. preguntabas, espera, tú me preguntabas, eh, bueno, yo te comentaba de libre albedrío. El hombre en su estado natural, caído, sí tiene libre albedrío, ¿me entiendes? Pero está Bueno, a esclavo. ver, yo sé que vos estás presentando tu postura de Westminster, tu postura de los cánones de Dort, lo entiendo perfectamente. Lo único que quiero decirte es que hay diferentes posturas porque hay diferentes conceptos en el protestantismo. Por ejemplo, vos ahora estás hablando de gracia y decís, la gracia es un don inmerecido. Bueno, depende. Para vos puede ser que gracia sea igual a don inmerecido o incondicional. Ahora, por ejemplo, yo te puedo mostrar a vos protestantes eruditos en lengua griega que dicen que no necesariamente la palabra don o regalo o gracia quiere decir que es incondicional. Por ejemplo, hay un gran conocedor que se llama Barclay, protestante, de la nueva perspectiva de Pablo, y él dice que la palabra gracia en la época de Pablo no podría estar indicando al concepto bastante innovado que se presenta a partir del medioevo, ¿no? Por medio de la escolástica y otras cosas más. Sino que gracia perfectamente puede ser algo condicional, como por ejemplo yo le puedo regalar una bicicleta a mi hijo, es un regalo, no se lo estoy cobrando, pero sí le puedo poner condiciones. Mira, yo te doy la bicicleta, pero vos solamente puedes andar de 10 de la mañana a 10 de la noche y me la guardas y me la limpias. ¿Ves? Le hago un regalo, no le estoy cobrando, pero le estoy poniendo condiciones. Entonces, la palabra gracia no necesariamente está totalmente desligada de la palabra de las condiciones. Sí, es verdad, también existe el concepto de un regalo incondicional, pero ya tendríamos que entrar en un debate si la gracia es condicional, no condicional, pero no podés decir que la palabra gracia siempre, en todos los casos, tiene que ser incondicional. Ok, pero Luchito, mira, con mucho respeto, ¿no? Sí, Tú estás hablando conmigo, no con alguien que cree en la nueva perspectiva de Pablo. Es claro, obvio que pero yo te el voy a... tema es que... espera, Sí, te escucho. Es obvio que yo voy a defender desde la postura que yo tengo, así como tú vas a defender desde la postura que tú tienes, ¿me entiendes? Entonces, No, para sí te mí, entiendo. como dice el apóstol Pablo, si se pide un salario, la gracia ya no es gracia, ¿sí? Pero ahí Entonces, está hablando de la justificación inicial. ajá, pero la justificación, ahí va a depender el concepto que tenemos por justificación, ¿sí? Tú bien Mira, sabes que nosotros en la justificación creemos firmemente que Dios nos declara justos legalmente, ¿me entiendes? O sea, nosotros en la justificación somos declarados justos legalmente y por ello nosotros tenemos la certeza de la salvación. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios somos declarados justos. Entonces,
ahí entra el problema quizá en dialéctica, porque tú quieres que yo aborde desde una perspectiva la cual yo no sostengo y No, hacer no, no, y no, brother, explico, ¿me esa no entiendes? era la idea, brother, no era la idea. Simplemente quiero dejar claro que el concepto gracia se puede usar de varias formas. Ahora, que vos lo uses bajo esa perspectiva, yo lo entiendo y está correcto que lo quieras defender desde tu perspectiva. Simplemente quería dejar claro que hay eruditos protestantes que reconocen que la palabra gracia puede tener incluso otras aplicaciones. Pero mira, te voy a leer el contexto de Romanos 4, ¿ok? Dale, dale. Mira lo que 10, dice. 4, 4, 4, 10. 4, 4, ¿no? 4:4 estábamos, Ok, pero ok. voy a saltarme unos versículos del mismo capítulo y te voy a leer esto. Mira, dice así, Versículo. versículo 9 en adelante. Dice Ok. es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Son preguntas. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y responde, no en la circuncisión, sino que en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Ves? Entonces, cuando vos ves lo que está desarrollando Pablo, básicamente está desarrollando una idea muy parecida a la de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que Abraham, antes de ser un judío, antes de ser un circunciso, antes de ser una persona justa y antes de tener las gracias de Dios, por ser parte del pueblo de Dios, se le ofrece a Abraham y Abraham por la fe, él acepta. Por lo tanto, estando Abraham en la incircuncisión, bueno, se fue, capaz que se cayó, capaz que sube. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok, se fue el otro hermano. Se fue el otro hermano, aquí estoy, aquí estoy. Ok, estando Abraham en el estado de incircunciso, es que él, por la fe, pasa a ser un circunciso. ¿Ves? Entonces, Pablo está indicando en qué situación estaba Abraham cuando recibió la gracia. ¿En qué estado estaba Abraham cuando recibió la gracia? Pregunta Pablo. Y Pablo responde, estaba en el estado de incircunciso. Ok. O sea, no era merecedor, porque no era judío, no era justo, no tenía la ley, no tenía nada. No había hecho Abraham nada para merecer el regalo de Dios. Pero eso no indica que después de que Abraham se circuncida, no tenga que estar, ¿verdad?, viviendo una vida de obediencia a Dios para justificar la fe que ha recibido. Entonces la Iglesia Católica va por ahí y la Iglesia Católica te dice, el ser humano no merece nada para recibir a Cristo. O sea, no tiene ninguna obra que lo haga merecedor de la gracia de Cristo. No hay nada en el hombre que haga que el hombre merezca a Cristo. Cristo desciende por puro amor y pura gracia por la humanidad, sin que vos haya tenido una obra previa, al igual que Abraham. Ahora, una vez que vos creíste, una vez que vos aceptaste el evangelio y empezás a practicar la fe, porque recibiste la gracia de Dios, ahí es cuando empiezan a contar las obras cristianas. Así te lo va a plantear la Iglesia Católica. Ok. Mira, en cuanto a la circuncisión, dice que se le fue dada como un sello, como la señal de la justicia. ¿Qué es lo que decimos como presbiterianos? Voy a reducirlo a presbiterianos porque ya vi muchos en el chat que no hable yo por todos los protestantes. Creemos que la circuncisión era una señal visible de una realidad invisible, ¿ok? Lo mismo pasa en el bautismo. De hecho, nosotros creemos que el Señor hizo esa transición de la circuncisión al bautismo. Es una señal visible de una realidad interna. De hecho, Dios mismo le dice después al pueblo de Israel que circunciden su corazón, no solamente el prepucio. Entonces, es el sello de la justicia. Ahora, nosotros
creemos que somos justificados por la fe, es decir, declarados justos legalmente delante de Dios. Pero la fe, tú dices que es una obra, nosotros creemos que es un don de Dios, y que para que haya fe, el hombre debe de ser sacado de la esclavitud del pecado, regenerado, porque la fe precede a la regeneración, y así el Señor le otorga la fe como un regalo de Dios, ¿no? Entonces, ¿Vos sabés qué significa espera, la palabra fe? espera. Déjame terminar Sí, dale. mi argumento, ¿ok? Entonces, lo que a veces piensan como católicos es que nosotros decimos que la fe se queda ahí. Sin embargo, con Santiago, creemos que produce obras, ¿me entiendes? O sea, una fe verdadera, una fe genuina, va a producir obras, las cuales no les van a contar para su justificación, porque a la visión protestante el hombre ya fue justificado, ya es legalmente justo delante de Dios, pero creemos que de ser un árbol malo, como lo dice el Señor Jesucristo, viene a ser un árbol bueno, ¿sí? Viene a ser un árbol bueno que da frutos buenos, porque una persona que no ha sido regenerada no puede dar buenos frutos, ¿me entiendes? Entonces, no es que nosotros digamos que las obras no son importantes, no, pero son el resultado de la fe, ¿me entendés? Claro, a ver, yo te entiendo perfectamente. Ahora, mira, yo haría algunas apreciaciones aquí y precisiones, adelante. Haría algunas precisiones que para mí son interesantes. Y acá tenemos nosotros la definición del concepto fe. De hecho, en el texto griego no se usa la palabra fe, se usa la palabra pistis, que es creer. La palabra fe no es igual a la palabra pistis. Se va a usar después en el latín para poder explicar un concepto que en el griego no se puede explicar con una sola palabra. ¿Por qué? Porque solamente los hebreos tenían un concepto que puede ser sinónimo de fe, que es emuná. Okay. Los griegos tenían pistis, pero el latín trae una palabra que puede sustituir este concepto que entiende, por ejemplo, Jerónimo, que los apóstoles trataron de desarrollar en algunas partes del Nuevo Testamento lo que es la fe. Pero como tienen solamente la palabra pistis, entonces tienen que dar ciertas vueltas y dar a ciertos argumentos para que vos puedas ver de alguna forma implícita lo que es el emuná. Bueno, acá dice, la palabra fe viene del latín fides, que quiere decir lealtad, ¿ok? Eso es fe, la lealtad. Ahora, yo entiendo que muchas veces se confunde fe con creer, que viene a ser más bien pistis, ¿no? Yo no estoy diciéndote que creer, o sea, que el creer sea una obra. Yo te estoy diciendo que la fe como tal, que es la lealtad, no es simplemente una obra. Son todas las obras del cristiano. O sea, vos no podés ver fe sin obras, porque fe es lealtad. No existe una persona que tenga una fe genuina si no tiene lealtad. Lo que puede existir es una persona que cree, pero no ejerce lo que cree. O sea, ¿Te puedo hacer una pregunta aquí? Sí, claro. ¿Qué protestante te ha dicho que un creyente no tiene que tener obras? Ninguno. Entonces. No, pero escúchame porque acá viene el tema. Cuando vos decís que la fe produce obras, es como que vos me estés diciendo que la lealtad produzca lealtad. O sea, para mí no tiene sentido. La lealtad no produce lealtad. ¿Entendés? Entonces, desde una perspectiva semántica, tratando de entender el lenguaje antiguo, te podría decir que creer es una cosa. Y cuando vos empezás a ejercitar lo que cree, empezás a producir lo que se llama lealtad. ¿Entendés? La lealtad es como la conjugación entre creer y obrar. Cuando vos crees y practicás lo que crees, vos estás siendo leal. Y a eso le vamos a llamar fe. Por eso el católico no puede ver la fe como de repente ustedes los protestantes, de que la fe es como un sentimiento simplemente, como una adhesión. O sea, es una adhesión que te lleva, dicen ustedes, es una adhesión que te lleva a hacer obras de forma necesaria.
¿no? Ustedes dicen de forma necesaria, te va a llevar a hacer obras. Ahora, para el católico no es así. Para el católico incluso una persona puede creer de forma sincera, de forma real, pero si no ejerce lo que cree, la persona no va a tener lealtad. No sería ahí contradictorio, porque si la fe es lealtad, no puede haber una fe genuina si no hay lealtad. Entonces nosotros lo que decimos es que si una persona que dice tener fe y no obra, su fe está muerta, tal cual lo dice Santiago. O sea, no puede tener fe y no tener obras, como ustedes dicen. Porque claro, como no muchos dicen, la fe no está sola, la fe no va sola, la fe siempre va acompañada de buenas obras. Pero si una persona dice que tiene fe, si una persona dice que tiene fe, pero esa fe no produce en esa persona obrar, realmente esa fe está muerta. Yo creo que tiene más sentido en ese caso desde la cosmovisión protestante. No, yo creo que no, porque justamente cuando nosotros vamos al texto griego, lo que vamos a encontrar es que la persona cree. Y la persona que cree y no tiene obras está creyendo en vano. ¿Por qué? Porque cree, pero no lo ejerce. Entonces, pero ¿cómo le llama Santiago? El texto que ustedes utilizan. Es una fe creer. Pero es una fe que muerta. O sea, realmente no es la fe genuina. Por ejemplo, pero a ver, en la confesión de fe, nosotros decimos... A ver, yo te entiendo. Vos decís que, como dice muerta, entonces quiere decir que la persona no cree. Ajá, pues, ajá. Sí. Pero, sin embargo, justamente Santiago dice que sí pueden creer, porque hasta los demonios creen. Pero si no ejercitan el creer, entonces es cuando ese creer no sirve de nada. Cuando Santiago dice que la persona... A ver, espera, antes de que continúes. ¿La fe de los demonios y la fe del creyente es la misma fe? Básicamente sí. Ok, los demonios creen que Jesucristo vino a la tierra para morir por sus pecados. Eso es lo que se les predica y ellos deben de creer, porque Hebreos nos dice que Dios no quiso socorrer a los ángeles, sino que quiso socorrer a la descendencia de Abraham. Claro, pero estás cometiendo ahí un error. Mira, todos los seres humanos en alguna parte tienen fe en algunas cosas y lealtad en algunas personas. Sin embargo, la fe genuina, la fe salvífica es aquella que se recibe mediante el evangelio. Entonces, yo creo que ahí estás haciendo una confusión. Entonces, no, creo que, a ver, brother. Adelante, Luchito, adelante. Creo que la confusión, creo que vos estás, no voy a decir que estás haciendo una confusión porque no me gusta usar ese lenguaje, a mí no me gusta tratar a los demás de confundidos, creo que todos los demás desarrollan sus ideas desde sus perspectivas, ¿no? Ahora, vos me decís que creer, como dice muerto, como está muerta, entonces no existe ese creer. Pero esa es una inferencia que vos estás haciendo al texto. Porque vos tendrías que demostrarme que cuando el texto dice que alguien que tiene fe y no tiene obras, entonces la fe está muerta, vos lo que tendrías que demostrarme que lo que está diciendo Santiago es que no tiene fe. Lo que está diciendo Santiago es que está muerta, pero no está diciendo que no tiene fe. Vos inferís que como dice que la fe está muerta, entonces es porque no tiene. Pero Santiago no me dice que no tiene fe. El que me está diciendo que que no tiene fe sos vos, porque vos entendés que cuando Santiago dice que la fe está muerta, entonces es igual a no tener fe. Bueno, eso es una inferencia. Yo no encuentro que Santiago diga que tener una fe muerta es igual a no tener fe. Ok, pero a tu conclusión, Luis, tú dices que fe es lealtad. Sí. Una persona que no es leal a los mandamientos de Dios no tiene fe porque no tiene lealtad. Claro, pero Santiago no está hablando de fe. O sea, tú me estás hablando de que la palabra fe es creer y lealtad. Claro, pero Santiago no usa la palabra fe. Quiero que entiendas que Santiago no usa la palabra fe, usa la palabra pistis, que es creer. O sea, que la traducción sería, aquel que cree pero no obra, está creyendo de forma, o sea, su fe es muerta. Acá sí aplicaría el concepto. En la primera acepción no. O sea, la persona que cree pero no hace obras, no tiene fe. ¿Por qué? Porque no tiene lealtad. Porque para que tenga lealtad tiene que obrar. Pero una persona que tiene fe, que cree. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Una persona que tiene fe es regenerada.
No No, no sé, necesariamente. No no, necesariamente. no sé desde qué perspectiva veas tú la regeneración, ¿sí? Sí, Pero una persona que tiene fe es regenerada porque nosotros creemos que la justificación viene por medio de la fe, ¿no? ¿Sí? La claro, fe pero viene ¿fe en por el qué? oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Pero Y fe en viene qué a ser decimos? regenerada y viene a ser parte de un árbol bueno. Por lógica esencial, es que ese árbol bueno va a dar frutos buenos, Claro, ¿sí? a ver, voy a tratar de entenderte. ¿Vos crees que si una persona tiene fe, entonces tiene que ser regenerada? Yo te podría decir amén. Una persona que tiene fe en Cristo, y si entiendo que fe es lealtad, entonces fue regenerado porque tuvo que haber sido bautizado. Yo no puedo creer que una persona que diga que es cristiana no se haya bautizado y esté en desobediencia, ¿no? ¿Ok? Estaríamos de acuerdo. O sea, una persona que ejerce fe es un bautizado, en algún momento se bautizó. Por lo tanto, es un verdadero cristiano porque se regeneró en obediencia, porque es leal a Ok, Cristo. ok, ok. Se bautizó. Ok, se regeneró. ¿Para qué estoy tratando de entenderte? Adelante, adelante. Entonces, si se regeneró, pasa a ser un árbol bueno, según vos. Y como pasa a ser un árbol bueno, entonces necesariamente va a dar frutos buenos y nunca va a dar frutos malos. Estoy de acuerdo. Vamos por ahí. Bueno, el ejemplo de los frutos lo dio el mismo Cristo, pues. Claro, sí, sí, pero lo que pasa es que vos estás aplicando esa analogía de forma, vamos a decir así, como muy, ¿cómo te puedo decir? Con un criterio bastante, ¿cómo se podría decir? Como rígido, ¿no? Un sentido muy rígido. Es como que vos me digas, ¿no? A ver, como Jesucristo lo compara a un árbol y el árbol bueno va a dar buenos frutos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, querido amigo? Porque si vamos a empezar a ver así las analogías, ¿qué pasa si a este árbol lo agarra una sequía? Y como hay una sequía, el árbol ya no puede ser bueno porque no tiene con qué nutrirse. Entonces, como no tiene de qué nutrirse, el árbol ya va a dejar de ser bueno y al dejar de ser bueno va a dar frutos malos. Ahora, ¿el árbol necesita de agentes externos para poder ser bueno? Yo te hago esa pregunta. ¿El árbol necesita un agente externo para poder ser bueno? ¿O el árbol siempre va a ser bueno por dependencia? O sea, es independiente. ¿El árbol es independiente? El árbol va a estar en dependencia de Cristo, Ok. O sea, el ¿sí? árbol está dependiente de Cristo. En Dependiente de dependencia de Cristo. Cristo. Es la, O sea la, que la si eres raíz, ¿no? ese árbol que es bueno, que depende de Cristo, deja de depender de Cristo, entonces pasa a ser un árbol malo. Pero en el caso de la teología calvinista, no creemos que deje de Claro, es depender en de el caso de Cristo. la teología calvinista, brother. Pero Sí, yo no soy calvinista, ¿ves? Entonces, como yo no soy calvinista, yo te podría decir, bueno, el árbol bueno es bueno porque tiene también algo que lo nutre. El árbol necesita una fuente que lo nutra. El árbol va a ser bueno mientras haya algo externo que también le dé todo lo que necesite para ser bueno. Ahora, si el árbol se desconecta de esto que le da todo lo necesario para ser bueno, entonces el árbol va a dejar de ser bueno y va a ser malo, porque el árbol se va a secar. Y aquí yo te podría usar la analogía de Jesucristo y la vid. O sea, cuando Jesucristo dice, yo soy la vid, el que no da fruto lo cortamos y se va a secar y después va a arder, perfectamente podría cuadrar con este tipo de analogía de los creo que árboles. esa analogía la tomaron ayer con Winston, ¿no? Claro, Y pues mi respuesta sería similar. Eso lo estaba dando en algún contexto, ¿no? Y específicamente a una audiencia, ¿sí? Sabemos que el reino les fue quitado a los judíos, se les fue quitado a los judíos y se fue dado ahora a la iglesia. Entonces ellos fueron desgajados, ¿sí? De hecho el reino se les quitó haciendo esa referencia, ¿no? Pero, pero creo que nos salimos del tema. igual ya me tengo que ir. Igual estuvo bueno dialogar contigo.